Como habíamos quedado, vamos a ver la resolución del ejercicio propuesto que había quedado en clase y vamos a aplicar, ¿cierto?, el ajuste matricial que habíamos visto anteriormente. Se nos indica que se realizó una nivelación por doble posición instrumental y que para obtener las cotas, las alturas de los vértices B y C, se nos entregan los siguientes datos. Se nos entrega la altura del vértice A, que es 50,542 metros. Se nos indica una diferencia de nivel del vértice A al vértice B de 1,548 metros, del vértice B al vértice C de 0,550 metros y por último del vértice A al vértice C de 1,009. Entonces vamos a tener la gráfica de la primera situación en donde se nos indica, ¿cierto?, que vamos a tener un vértice A, vamos a tener un vértice B y vamos a tener un vértice C. Se nos indican las líneas de nivelación. Dice que se niveló de A a B, se niveló de B a C y se niveló de A a C. ¿Qué se nos indica también? Se nos dice que la diferencia de nivel en uno de 1,548 metros. Tenemos de el vértice B al vértice C una diferencia de nivel de ese tramo de 0,550 metros. Y por último, tenemos la diferencia de nivel entre A y C, que es 1,009 metros. Esa es la situación que tendríamos en terreno, una diferencia de nivel 1, una diferencia de nivel 2, una diferencia de nivel 3. Luego se nos indica que debemos calcular las cotas, las alturas según los circuitos. Eso ya lo realizamos, ¿cierto? Donde comentábamos de que en los casos anteriores ustedes realizaban un ajuste unilateral, ¿cierto? Y ahora lo que estamos considerando van a ser todas las variables para llegar a una respuesta única. Y luego lo que nos está indicando, o nos solicitando, perdón, es generar las ecuaciones de observación. Y en ese caso ya lo tenemos que generar con la información que se nos indicó anteriormente. Entonces, en el ítem 2.2 vamos a ir generando, ¿cierto?, las ecuaciones de observación. Entonces, ecuaciones de observación. ¿Qué vamos a tener? Si utilizamos la primera línea del circuito de nivelación que tenemos, nosotros sabemos que la cota del vértice B va a ser igual a la altura del vértice A más la diferencia de nivel 1 más su respectivo residuo, que en este caso lo vamos a llamar residuo 1. Luego, la segunda ecuación de observación, vamos a poder decir que el vértice C es igual a la altura o la cota del vértice B más la diferencia de nivel 2 más su respectivo residuo 2. Y por último, nuestra tercera ecuación de observación, siguiendo la flecha y el sentido de la nivelación, nos está diciendo que el vértice C va a ser igual a la altura del vértice A más la diferencia de nivel 3 más su respectivo residuo 3. Ahora lo que vamos a hacer va a ser reemplazar en base a los datos que tenemos. Vamos a reemplazar cada una de estas ecuaciones y nos va a quedar lo siguiente. Voy a ajustarlo por ahí.
Ok, entonces, reemplazando nuestra primera ecuación, nos va a quedar que B va a ser igual a 50,542 metros más la diferencia de nivel 1,548 más el residuo 1. Nuestra segunda ecuación de observación quedaría que C va a ser igual a la altura de la de B, que en este caso es nuestra incógnita, más la respectiva diferencia de nivel 2, que en este caso es menos 0,550 metros, más el residuo 2. Y por último, nuestra tercera ecuación de observación nos queda que la altura de C va a ser igual a la altura de A, que es 50,542 metros, más la diferencia de nivel 3, 1,009, más el residuo 3. ¿Cierto? Lo que tenemos que llegar a generar, o la forma, perdón, en que vamos a tener que generar estas ecuaciones de observación, es que vamos a llegar a ordenarlas de la siguiente forma. Vamos a conformar, ¿cierto? Ya las formas matriciales, donde se nos va a generar, como habíamos mencionado, la ecuación de los coeficientes, la matriz de los coeficientes, la matriz de las incógnitas, y eso va a ser igual a L, que va a ser igual a la matriz de las observaciones, más la matriz de los residuos. Con esto entonces lo que vamos a tratar de hacer va a ser dejar ordenadas todas las incógnitas del lado izquierdo de la ecuación y vamos a dejar del lado derecho todo lo que van a ser las constantes más los residuos. Entonces, al reemplazar con estos datos, nos va a quedar lo siguiente, ¿cierto? En la cual nuestra primera ecuación de observación nos va a quedar que B va a ser igual a, tenemos que realizar esa suma, 50,542 más 1,548 nos da 52,090 metros más el residuo 1. Nuestra segunda ecuación de observación nos va a quedar C menos B. Recordemos que lo que queremos es dejar las incógnitas del lado izquierdo de la ecuación y eso va a ser igual a C menos B igual a menos 0,550 metros más el residuo 2. Y nuestra tercera ecuación de observación finalmente nos queda que C es igual a 50,542 más 1,009 nos da un total de 51,551 metros más el residuo 3. Esto ya van a ser los datos que vamos a utilizar para el ajuste respectivo. ¿Cierto? Y ahora vamos a empezar a generar las matrices, cómo nos va a quedar la matriz de los coeficientes, la matriz de las incógnitas, la matriz de las observaciones y la matriz de los residuos. Ok, entonces, una vez generadas las ecuaciones de observación, que las comenzamos definiendo de forma general, luego reemplazamos en base a los datos que se nos entregaban, indicamos que esta era la forma en la cual ahora la vamos a dejar expresada de una forma matricial, por lo cual les recomendaba dejarla ordenada de esta forma, donde las incógnitas quedaran del lado izquierdo de la ecuación y las constantes y los residuos del costado derecho. Entonces vamos a generar la matriz de los coeficientes, vamos a generar la matriz de las incógnitas, vamos a tener la matriz de las observaciones y la matriz de los residuos. Entonces, yo siempre les recomiendo, ¿cierto?, que en el caso de una vez generadas e identificadas nuestras incógnitas, que en este caso va a corresponder a la altura del vértice B y la altura del vértice C, sabemos que vamos a tener dos datos, ¿cierto?, en nuestra matriz que va a estar compuesta de dos filas y una columna. Si nosotros
indicamos acá su tamaño, estamos diciendo que va a ser una matriz de 2,1, dos filas y una columna. En clase yo les había mencionado que como ayuda pusieran, ¿cierto?, una B y una C acá arribita para que se pudieran ir guiando con respecto a los coeficientes. Entonces vamos a tener primero los coeficientes de nuestra primera ecuación, que en este caso solo tenemos el valor de B, por lo cual, ¿cierto?, el coeficiente de B de nuestra primera ecuación va a ser 1. Y como no tenemos una variable c en la ecuación, va a tener un valor de 0. En el caso de nuestra segunda ecuación de observación, esta es nuestra primera ecuación, segunda ecuación de observación, para el caso de la constante que tiene b, en este caso corresponde a -1, y tenemos el valor de la constante c que tiene un valor de 1 positivo. Y por último, vamos a tener nuestra tercera ecuación de observación, donde vamos a tener un valor de 1 para la constante c, va a ser un valor de 0 para la constante b, y nos va a quedar los siguientes valores para la siguiente matriz. Ya recordemos que lo que está acá en verde era solo para que se pudieran ir guiando o ir entendiendo de dónde nacen justamente esos coeficientes. Y vamos a tener, ¿cierto? Seguimos nuestra primera ecuación, los valores de la constante, que en este caso va a corresponder para mi primera ecuación 52,090 metros. Vamos a tener la segunda, que es -0,550. Y por último vamos a tener un valor de 51,551 metros. Esa va a ser mi matriz de las observaciones, que en este caso es de 3 por 1. Y la matriz de mis coeficientes, en este caso, no lo habíamos dicho recién, corresponde a una matriz de 3 por 2, o sea, 3 filas con 2 columnas. Y esto vamos a tener de igual forma la matriz de los residuos, que para mi ecuación 1 corresponde al residuo 1, residuo 2 y el residuo 3 respectivamente. ¿Ya? Recordemos que lo que va o cómo opera justamente estos operadores en las matrices es justamente a través de los operadores fila y los operadores columna, donde, ¿cierto?, se va a ir multiplicando la matriz A por la matriz X y eso va a ser igual, ¿cierto?, a la matriz de las observaciones más la matriz de los residuos. O sea, esto que tenemos expresado así nace de esta expresión general y que está generada en base a este sistema de ecuación de observaciones. Y ahora lo que ya vamos a empezar a realizar, recordemos que lo que estamos definiendo es que en base a esta ecuación general, nosotros le vamos a poder dar respuesta, ¿cierto? O vamos a poder encontrar nuestra matriz de las incógnitas, que en este caso va a corresponder a la matriz X, en la cual vamos a decir que la matriz X va a ser igual a la matriz de los coeficientes traspuesta por la matriz de los coeficientes. Todo esto a su inversa, multiplicado por la matriz A traspuesta por la matriz de las observaciones. Esto en el caso de que no estemos utilizando, ¿cierto?, el peso de las observaciones, porque si es que nosotros sí estuviéramos considerando la matriz W, que la vamos a conocer como la matriz peso más adelante, ahí vamos a decir que entonces el valor de X va a ser igual a la matriz A traspuesta por la matriz del peso por la matriz de los coeficientes. Se calcula su matriz inversa, se multiplica por la matriz A traspuesta, por la matriz del peso y finalmente por la matriz de los residuos. Y de forma posterior, una vez que encontremos, ¿cierto?, los valores de nuestra matriz de las incógnitas, vamos a ir generando o vamos a indicar cuáles son los residuos del sistema. Y para eso, si nosotros despejamos nuestra ecuación inicial,
Si nosotros despejamos acá, vamos a poder encontrar después el valor de L, que es la de los residuos, perdón, la matriz V, y con esa vamos a poder encontrar el valor de los residuos. Entonces ahora estos mismos valores los vamos a llevar a Excel para que lo podamos tabular y poder realizar los cálculos correspondientes. Entonces dijimos que la matriz A estaba compuesta del valor 1, 0, menos 1, 1, 0, 1. Vamos a tener la matriz X, que dijimos que iba a tener los valores B y los valores para C. Vamos a tener la matriz de las observaciones, que la llamamos L, y la matriz de las observaciones tiene valores para 52,090, menos 0,550 y 51,551 metros. Y por último, definimos que la matriz de los residuos iba a tener los valores para B1, B2 y B3 respectivamente. Esos son los valores con los cuales nosotros vamos a trabajar ahora en Excel, ¿cierto? Y aquí les recomiendo ordenar los datos para que vayan identificando bien cuáles son las variables y los valores con los cuales ustedes van a trabajar. Centramos acá. Ordenamos ahí. Estaríamos ok. Entonces vamos a tener la matriz de los coeficientes, la matriz de las incógnitas, de las observaciones y la matriz de los residuos. Y lo que habíamos mencionado es que nosotros vamos a generar un operador a través de matrices, donde lo que nosotros queremos encontrar es la resolución. Dijimos de que la matriz X iba a ser igual a la matriz A traspuesta por la matriz A en su inversa por la matriz A traspuesta por la matriz de las observaciones. Entonces, lo primero que vamos a calcular a través de, de las funciones de Excel va a ser la matriz A traspuesta. En este caso, yo en mi computador tengo instalado una versión de Office que es 365 y que aquí los operadores de matrices no tienen que indicar el tamaño de la matriz, ¿ya? Y si nosotros lo realizamos en los computadores de CD, nos vamos a dar cuenta que tiene unas versiones de Excel mucho más antiguas, entonces van a tener que ahí utilizar, indicar justamente en el operador el tamaño de la matriz y en el teclado tener que indicar control, la tecla shift más enter para poder realizar el procedimiento, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, acá en mi versión yo quiero transponer la matriz A, así que simplemente voy a llamar a la función transponer, indico cuál es la matriz que quiero transponer, cierro la función y simplemente aprieto enter. Y de forma automática, Excel me indica que el tamaño de esa matriz es de 2×3. Pero en las versiones que ustedes van a trabajar, lo más probable es que van a tener que realizar lo siguiente y tener claro lo siguiente también. Cuando yo transpongo una matriz, lo que estoy haciendo es cambiar su cantidad de filas a columnas y de columnas a filas. Por ejemplo, nosotros transpusimos la matriz A, que era una matriz que tenía 3 filas y 2 columnas, pero al transponerla nos quedó de 2 filas y 3 columnas respectivamente. Fíjense que todo lo que teníamos en la columna 1 quedó en la fila 1 y todo lo que quedó en la columna 2 quedó en la fila 2 y lo que era fila quedó columna, por lo cual el tamaño de 3×2 quedó de 2×3. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahí es indicar el tamaño, por ejemplo en este caso que es de 2×3 la matriz resultante que se va a generar al transponer la matriz A, va a ser igual a la función transponer y indicamos la matriz,
cierran la función y tienen que apretar, como les mencioné, Control, Shift y Enter. Y ahí se les genera la matriz que necesitamos. Luego, ¿cierto? Ya generamos este primer paso. Ahora lo que vamos a hacer es A traspuesta por A. Entonces, para eso vamos a multiplicar A traspuesta por A. Y ahí vamos a utilizar el comando mmult, que es para poder multiplicar matrices. Y en este caso, en las versiones de 365, como les mencionaba, simplemente llamen al comando mmult, indican que quieren multiplicar la matriz A traspuesta, punto y coma, por la matriz de los coeficientes, cierran la función y enter. Nos queda una matriz de 2 por 2, pero ustedes, si tienen una versión anterior, van a tener que considerar lo siguiente. La matriz A traspuesta, al multiplicarla por la matriz de los coeficientes, tenemos que tener claro algunas propiedades. En este caso, si yo tengo n filas y... Déjenme borrar esto acá. Ok, entonces les mencionaba, si yo tengo una cantidad de n filas para la columna traspuesta y de... Voy a equivocar ahí. Entonces, supongamos que dijimos que habíamos mencionado que la matriz A traspuesta era una matriz de dos filas y tres columnas, y en el caso de la matriz de los coeficientes es de tres filas y dos columnas. Para que estas matrices se puedan multiplicar, la cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Si eso se cumple, si eso es igual, entonces sí voy a poder multiplicar y la matriz resultante va a ser una matriz con la cantidad de filas de la primera y la cantidad de columnas de la segunda. O sea, va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces ahí ustedes tendrían que indicar el tamaño, dos filas, dos columnas, llamar al comando mmult para poder multiplicar las matrices y decir que van a multiplicar la matriz A traspuesta por la matriz de los coeficientes. Y llegamos al mismo valor. Luego nos están indicando que debemos transponer la matriz, multiplicamos A traspuesta por A, ahora debemos generar lo siguiente, o sea, A traspuesta por A la inversa, y en ese caso vamos a utilizar el comando minversa, y que, como ya deben haber identificado, en las versiones de 365 simplemente llamo a M inversa. Le indico cuál es la matriz que quiero invertir, cierro la función y simplemente aprieto Enter. En el caso que lo hagan en versiones anteriores, dijimos que tengo que indicar el tamaño de la matriz. En este caso, el tamaño de la matriz al invertirla no va a cambiar. Decimos M inversa. Selecciono cuál es la matriz que quiero invertir, cierro la función y recuerden Control, Shift y Enter. Y les va a dar el valor cierto de la matriz inversa. Como ya lo pudieron identificar, ahora cierto vamos a continuar con la resolución de esa ecuación matricial, donde se nos indica que el resultado de lo que acabamos de invertir debemos multiplicarlo por la matriz A traspuesta. Entonces llamo al comando mmult, selecciono lo que tenía o el producto que había obtenido recién y lo multiplico por la matriz A traspuesta. Cierro la función y Enter. Si lo hacemos por el otro método, seleccionamos el tamaño o el rango de la matriz, que en este caso es de 2 por 3. Esto va a ser igual a mmult, que era para poder multiplicar matrices, que era la matriz inversa multiplicado por la matriz traspuesta. Cerramos la función, obtenemos los mismos valores y por último nos está quedando que ese producto debemos multiplicarlo por la matriz de las observaciones. O sea, vamos a decir que A traspuesta por A a la menos 1
por A traspuesta por L va a ser igual a, decimos igual M mult, el producto que habíamos obtenido, por la matriz de las observaciones. Cierro la función y Enter. O sea, acá estamos obteniendo el valor de la matriz X. Recordemos que lo que estamos diciendo acá es que esto es igual a X y habíamos dicho que X era igual a la altura B y la altura C. O sea, estaríamos diciendo que el valor, ¿cierto?, más probable con el que podríamos trabajar la altura del vértice B es de 52,094 metros y para el vértice C de 51,547. Y lo que nos estaría faltando sería poder calcular los residuos y dijimos que los residuos los íbamos a poder calcular. B iba a ser igual a A por X menos L. Entonces nos va a quedar que la matriz B es igual, dijimos, a M mult, la matriz de los coeficientes, por la matriz de las incógnitas, que ahora ya sabemos su valor, menos la matriz de las observaciones. Enter. Obtenemos los valores residuales. Lo voy a expresar en 3. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, de 4 milímetros para los residuos 1, 2 y 3 respectivamente. Tendríamos residuo 1, sería residuo 2 y residuo 3. Ahí habríamos finalizado este ejercicio sin considerar el peso de las observaciones.